noches, hermanos. Hoy estamos tratando, como cada miércoles, temas que tienen que ver específicamente con preguntas que hay personas que me envían. Así que le invitamos a ustedes también que si tienen alguna pregunta que quieren que nosotros podamos responder, lógicamente estudiaremos acerca del caso y vamos a tratar de dar respuestas, lógicamente de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que realmente sea correcto, la respuesta que vamos a plantear. Hoy se ha planteado una pregunta y muy interesante quizás para mucha gente. Y la pregunta dice así: si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó? Y esta pregunta, lógicamente, cuando mucha gente compartimos esta pregunta con mucha gente, hay mucha gente siempre que nos dice que es muy buena pregunta. Y lo interesante es que hay mucha gente que no sabe la respuesta, inclusive gente de la iglesia. Yo no quiero decirte esto. No solamente Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, sino aún sabía que Satanás iba a caer, el ángel caído iba a caer y se iba a convertir en Satanás, en Lucifer. Porque Dios lo sabe todo. Sabemos que la Biblia lógicamente habla acerca de lo que Dios sabe, de lo que es el conocimiento de Dios, hasta dónde llega el conocimiento de Dios. Desde el punto de vista teológico, los atributos del Señor está lo que se llama la omnisciencia de Dios. Eso quiere decir que Dios lo sabe todo. Así que para Dios no era algo desconocido que el hombre iba a pecar, no era desconocido que el ángel iba a caer. Mira lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, para poder confirmar más todavía este argumento de que Dios lo sabe todo. La Biblia en el Salmo 139, versículos del 2 al 4, dice así de esta manera: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, dice David. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabías toda. Por lo tanto, David confirma que efectivamente nuestro Dios lo sabe todo, aún lo que no ha sucedido. En Proverbios 5:21 dice también la Biblia, la palabra del Señor: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y dice, y él considera todas sus veredas. En Isaías 46, versículos 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio, anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En 1 de Juan capítulo 3 versículos 19 y 20 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y dice y reafirma: y él sabe todas las cosas. Por lo tanto, tratando de responder a esta pregunta, si Dios sabía que lógicamente Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó? Él conocía específicamente y sabía muy bien que Adán y Eva iban a pecar, porque él lo sabe todo. El conocimiento de Dios realmente es infinito. Nosotros tenemos un conocimiento finito. Finito quiere decir limitado. Y el hombre no puede tener otro argumento en estos días, más todavía que nunca, cuando realmente no puede ni siquiera descubrir una medicina mundialmente hablando, ya no solamente de un solo país, sino mundialmente hablando, una medicina para poder combatir un virus invisible. Dios lo sabe todo en su totalidad.
Dios no es como la mente del ser humano. Su mente es infinita. Dios no puede tener deficiencia, lógicamente, en cuanto a su capacidad de omnisciencia, porque de lo contrario entonces no sería Dios. Ahora bien, si sabemos que la mente de Dios es infinita y lógicamente muy superior a la nuestra, cuesta trabajo tratar de entender por qué Dios hizo algo o sencillamente no hizo nada con relación a cualquier aspecto de nuestras vidas. Porque siempre vamos a decir, si Dios sabía, ¿por qué lo permitió? Si Dios sabía, ¿por qué no hizo nada? Si Dios sabía, ¿por qué y por qué y por qué y por qué? El hecho de que Adán y Eva pecaran no hace a Dios culpable absolutamente de nada. Porque sencillamente sabía que ocurriría todo esto producto de que Él lo sabe todo y no porque empujó al ser humano a que lo hiciera. Dios no es el autor del pecado. En Santiago 1:13 dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice la Biblia. Así que podríamos decir, hablando de la humanidad, que la humanidad o el transcurso de la humanidad y de todo el desarrollo de la humanidad en el mundo, yo pudiera tratar de dividirla en tres grandes partes. La primera es el paraíso. Dios creó un paraíso para Adán y Eva. Y eso lógicamente lo vemos en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Dios creó un paraíso. Una cosa maravillosa, extraordinaria, sin pecado, sin maldad. Dios había creado eso para el hombre. La segunda parte de la humanidad es ese mismo paraíso, pero el paraíso perdido. Y lo vemos ya en el capítulo 3 de Génesis y lo vemos también en Apocalipsis capítulo 20 también, si ustedes pueden después estudiarlo en sus casas. Y en tercer punto, el paraíso recobrado, que lógicamente será cuando el Señor venga y lógicamente nos lleve a las mansiones celestiales donde habrá pecado, donde no habrá maldad, donde no habrá errores, donde no habrá cosas que realmente están relacionadas con el mundo de pecado que vivimos en el día de hoy. Y eso lo vemos también en Apocalipsis capítulo 21 y 22. La cruz era parte del plan de Dios desde el principio, precisamente porque Dios sabía lo que iba a suceder. Así que dentro del plan maravilloso de Dios estaba colocada la cruz, o sea, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, la entrega de Jesús para poder recibir el perdón de nuestro pecado, porque Dios sabía ya de antemano qué cosa es lo que iba a suceder. Qué Dios maravilloso, ¿verdad? Que conoce todas las cosas, no solamente las que pasaron, no solamente las que están pasando, sino aún las que van a pasar. En Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Por eso a la gente le llama mucho la atención cuando hay personas supuestamente que leen el futuro y la gente les gusta buscar dentro de eso. Hay gente hasta que busca del horóscopo para saber cuál va a ser su futuro, porque el ser humano siempre está interesado en saber qué va a pasar. Recuerden esto, el único que sabe todas las cosas que van a pasar es el Señor. Cuando el Señor aclara en su palabra y muestra en su palabra las cosas que van a pasar, es porque quiere que el ser humano preste atención a lo que Él dice que va a pasar. A pesar de que Dios está diciendo con anticipación a la humanidad entera, voy a regresar un día, voy a volver un día, va a haber un juicio final. A pesar de que Dios con anticipación está advirtiendo a la humanidad que se tengan cuidado de lo que va a suceder, a pesar de eso, el hombre producto de sus pecados sigue andando indiferente. Ojalá que no sea el caso tuyo, como no es tampoco el caso mío, porque estemos a cuentas con nuestro Señor y preparados para que si el Señor llegara, lógicamente irnos con Él. En Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y después vamos a aclarar algunas de las cosas con relación a esto de la predestinación, porque hay mucha gente, lógicamente, que está mal interpretando, está mal usando el concepto que dice la Biblia de lo que debe ser. Aún así, entonces algunos dirían, ¿por qué crear al ser humano aún sabiendo que no todos se van a salvar? Aún a pesar del pecado y sus circunstancias, la misericordia de Dios se ha demostrado desde el principio de la creación del mundo. Y si usted ve en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad, esta misericordia de Dios, esta bondad del Señor, este amor tierno de nuestro Señor, se ha demostrado en todo el desarrollo de la humanidad, en todos los eventos que ha ocurrido, que demuestra que efectivamente, a pesar de que Dios sabía de que lo que iba a suceder y qué cosa lo que iba a pasar paso por paso, a pesar de eso le da al hombre una oportunidad para que pueda entender que su amor y su misericordia siempre estuvieron presentes y no la aprovecharon. Eso lo demostró con Adán y Eva. Adán y Eva, producto del pecado, merecían la muerte y no lo hizo. En Sodoma y Gomorra le dio la oportunidad para que pudieran hacerlo y no lo hicieron. En Noé y el diluvio les dio la oportunidad para que pudieran montarse en el arca y no lo hicieron. En la cruz del Calvario les dio la oportunidad para que pudieran acercarse a ese Salvador y ese Salvador estuvo predicándoles a ellos ese evangelio que nunca quisieron aceptar. Y lógicamente en el llamado, como estábamos hablando ahorita, el llamado de su segunda venida, alertando a la humanidad en el día de hoy, y a pesar de muchas cosas que vemos efectivamente que están sucediendo, que muestran efectivamente la veracidad de la palabra del Señor, a pesar de eso, el hombre sigue siendo rebelde. El hombre tiene que ser responsable por sus decisiones y su pecado. Dios desde el principio no toca el libre albedrío del hombre, o sea, la decisión o la oportunidad, la cualidad que tiene el hombre de poder decidir qué paso quieres dar y de qué manera lo quieres dar. Eso no lo tocó nunca Dios desde el principio. Dios no toca el libre albedrío del hombre y lleva a toda la humanidad siempre a esa libertad. Si creyéramos que, como Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces Dios tiene defectos. Eso sería un argumento totalmente absurdo. Sería un Dios injusto, sería un Dios hipócrita, sería un Dios cruel. Y Él no es así. Por eso la teoría de que no hay que evangelizar, y ahí es donde estamos hablando de la predestinación. Hay teorías en el día de hoy que están tratando de engañar a muchos cristianos, diciendo de que no hay que evangelizar porque como Dios sabe quiénes son los que se van a salvar, pues no hace falta predicarle absolutamente a nadie. Una de las cosas que quiero aclarar es que una cosa es lo que Dios sabe y otra cosa es lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia fue colocada para nosotros. La Biblia no fue colocada para Dios. La Biblia fue colocada para nosotros, para que nosotros pudiéramos regirnos por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dios sabe quiénes se van a salvar. Pero dice la Biblia que tú y yo tenemos que predicarle el evangelio a todos los que tenemos delante de nosotros. No sentarnos de brazos y cruzar. Y decir, como Dios sabe quién se van a salvar, pues no hace falta predicarle a nadie. Eso es un argumento totalmente absurdo y fuera del contexto de la palabra del Señor. Hay mucha gente que lo cree. Yo le llamo a esta teoría la teoría del vago. Sí, del vago, porque no se evangeliza. No se sale a predicar. No se sale a hablarles a las almas. Y predicar el evangelio a toda criatura, dice la Biblia, la palabra del Señor. Una cosa es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer y otra cosa es lo que Dios sabe. Y no equivoquemos y modifiquemos lo que la Biblia no ha dicho. Obedece lo que dice la Biblia. Ve a predicar, ve a evangelizar, ve a tocar las almas que necesitan escuchar de este mensaje. No hay que poner en duda las intenciones sabias, justas y correctas de nuestro Dios. Dios dejó la libertad en el hombre para que pueda decidir. Muchos de los que me están oyendo en este momento son padres, como yo soy.
Y cuando llega la edad de nuestros hijos, cuando ellos pueden decidir, porque ya son personas mayores, a veces nosotros podemos ver que quizás nuestros hijos no van a tomar una decisión correcta en algún aspecto. Y una de las cosas que tenemos que aprender, porque si empezamos a atacarlos a ellos, si empezamos a manipularlos a ellos, lo que van a hacer ellos es alejarse de nosotros. Hay que dejar que ellos mismos aprendan de sus propias buenas o malas decisiones. Exactamente como Dios lo está haciendo contigo y conmigo. Cada uno de nosotros decidimos libremente porque Dios nos ha dado la libertad, independientemente de que Él sabe cuál es el resultado final. Es como si aprendiéramos una cuenta matemática y que ya nosotros sabemos cuál es el resultado final y todos los demás estudiantes están trabajando para poder conseguir ese resultado final. Ya Dios sabe ese resultado final porque Él es Dios. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Y dice el pasaje: escoge. Te llamo la atención en esa palabra, escoge. La vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge. Escoge. Dios le dio la oportunidad a la primera pareja de elegir, de escoger. Mandó Jehová, Génesis 2, 16 y 17, mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Dios se lo advirtió, le dio la oportunidad, le dio la libertad para poder escoger, y escogió mal. Si Dios no fuese un Dios bueno, no le hubiese dado al hombre un paraíso para que viviera en él. Dios no es la causa del pecado de Adán. Precisamente porque el hombre puso en la tierra el pecado y no fue Dios. Dios trajo a la tierra un hombre sin pecado para solucionar el problema que el hombre había causado. La Biblia, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. Decir que aunque Dios lo sabía, que Dios no podía detenerlo, eso es decir una respuesta totalmente incorrecta. Porque Dios tiene el poder para poder hacer lo que Él quiera, pero respeta lo que Él puso de la libertad, del libre albedrío que el hombre tiene para poder decidir los pasos que quiera dar. A pesar del pecado que existe en el hombre, hay miles de personas que han decidido no pecar, que han decidido lógicamente obedecer a Dios y en el día de hoy le sirven y obedecen y siguen sus mandatos. Por lo tanto, es una decisión, es una libertad que tenemos cada uno de nosotros de poder actuar de acuerdo a lo que nosotros decidimos, independientemente de que Dios sabe de antemano qué paso es el que vamos a dar. Por lo tanto, no es la manipulación de Dios lo que lo logra, sino la decisión de nosotros de no caer en el pecado. Todo esto lleva aún mayor, lógicamente, a la glorificación de Dios, aún más de lo que Dios había creado desde el principio. Romanos 8:21 dice la Biblia, la palabra del Señor, y es el último versículo que voy a leer. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al enviar a Jesús, demostró que las promesas que Dios había hecho a Adán y a Eva fueron fieles. Dios lo sabe todo, pero tú tienes libertad. Dios conoce cada paso, Dios conoce cada resultado, Dios conoce todo lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Dios lo sabe todo. No minimices, no trates de entender por qué Dios es capaz de conocerlo todo. Él es Dios. Pero tú decides. Te dio la libertad.
Dios te dio libertad para tú decidir. La pregunta es ahora, ¿qué decides? ¿Seguirlo? ¿Ignorarlo? ¿Amarlo? ¿Alejarte de él? ¿Qué decides? Ojalá que la decisión en esta noche sea que busques del Señor y tu decisión hacia el Señor Jesús sea, sí Señor, quiero servirte, quiero amarte. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.